Buenos días. Bueno, buenos días a todas y a todos. En esta segunda jornada, el segundo día del Congreso, perdonad el retraso para todas y los que estabais, que estábamos en la puerta, ¿no? Puntuales, pero bueno, a las 9 de la mañana y en fin. En este segundo día, pues comenzamos con una ponencia a cargo de Richard Bacete, titulada Masculinidades igualitarias para una convivencia en igualdad. Después continuaremos con Susana Ginesta, que es formadora y directora creativa de Cadigenia, Formación Creativa, que nos va a hablar de cómo se puede educar también con humor en el aula. En la mesa también estará Laura Triviño, que es profesora de la UMA y especialista en alfabetización crítica feminista. El año pasado consiguió un reconocimiento en el primer Congreso de Coeducación. A continuación contaremos con Ángela Sánchez Herrera, más conocida como Angie Cuadritos, rapera, feminista, que nos explicará, ¿no?, cómo se puede intervenir en la escuela a través del rap. Por último, tendremos los grupos simultáneos de exposición de comunicaciones, donde podréis acceder a buenas prácticas, intervenciones e investigaciones coeducativas. Antes de presentar a Richard, el ponente de hoy, quiero informar un poco de cómo vamos a hacer esta mesa para que sea dinámica, ¿no?, y a ver si podemos ajustarnos, ¿no?, al horario del programa. Podréis ir haciéndole preguntas a Richard de manera escrita, levantáis la mano y un azafato podrá recogeros la pregunta, ¿vale? Que yo posteriormente la ordenaré y se la haré a Richard. Creemos que así es más dinámico y podremos ajustarnos quizás mejor a los tiempos, ¿vale? Bueno, pues para el programa de este segundo día tengo el placer de presentar a Richard Bacete. Richard, que viene de Vitoria, aunque es hijo adoptivo ya de Andalucía, prácticamente está aquí más tiempo que en Vitoria. Richard es padre de familia numerosa, con todo lo que ello conlleva. Es un hombre en transición y aprendizaje continuo. Es antropólogo por vocación y trabajador social por convicción. Es especialista en género, masculinidades, parentalidad positiva, economía del desarrollo. Ha transitado por oficios tan diversos como la cooperación en países como Croacia o Cuba, la educación de personas en riesgo de exclusión social y la política. Es investigador social, consultor, formador, coach de personas y equipos. En la actualidad es CEO de Promundo Spain Consulting y es el coordinador para España de Promundo Global Consulting Alliance. Entre otros trabajos, que lo habréis visto porque están en uno de los stands de la librería que hay fuera. En los últimos años ha publicado el ensayo Nuevos hombres buenos, la masculinidad en la era del feminismo, El poder de los chicos, retos, preguntas y respuestas para los niños de hoy y Papá, que es el último que ha publicado. Como veis, Richard es un referente internacional en el trabajo en masculinidades igualitarias, siendo uno de los creadores del primer grupo de hombres por la igualdad de España, que se creó en Jerez de la Frontera. Creador del programa Gizondu del País Vasco, el primer programa de trabajo para hombres a nivel institucional de todo el país. Actualmente nos acompaña al Instituto Andaluz de la Mujer en la creación precisamente de ese segundo, ¿no? Va a ser la segunda comunidad autónoma que tenga un plan de intervención con hombres en igualdad, ¿no? La semana pasada celebramos el 15 aniversario de la primera manifestación de Hombres por la Igualdad y quedó patente una cuestión clara, ¿no? Allí estuvimos, muchas y muchos también de los que estáis aquí, ¿no?, de que las masculinidades igualitarias existen desde hace mucho tiempo, pero que estaban un poco bastante invisibilizadas. Existen hombres que representan masculinidades diversas e igualitarias que quieren acompañar al movimiento feminista, sumarse a nuestra reivindicación y unir su voz y conseguir justicia social. Es esencial el poder trabajar con los hombres. En este sentido, la coeducación creemos que es clave para el trabajo con los niños de hoy, que serán los hombres igualitarios del mañana. Para erradicar la violencia de género y conseguir una Andalucía igualitaria y libre de violencias machistas es fundamental acompañar a los niños en la construcción de modelos de relación basados en el respeto, convivencia, diversidad y la igualdad. Por ello, os dejo con Richard, con su ponencia Masculinidades igualitarias para una convivencia en igualdad. Richard. Bueno, egunon
Es que ricasco etortzeagatik. El euskera lo dejo aquí, no os preocupéis, no voy a seguir. Muchísimas gracias, de verdad, Laura, José, Ana, Mónica, Clara, pues todas las personas que habéis estado detrás de la organización de esto. O sea, que hay muchos desvelos, ¿no?, para cuidar a las personas que venís y que tengáis una experiencia satisfactoria. Y también quiero agradecer, y creo que esto es una cuestión también no solo personal, sino que es profundamente política y no es una impostura. Ahora mismo tengo un par de frentes abiertos a nivel familiar. Ahora tenemos una cita médica a las 10:30 que evidentemente me voy a perder con mi hija pequeña por un accidente que tuvo. Mi madre está ingresada. Entonces estoy aquí gracias a vuestra invitación, pero también estoy aquí gracias a un hilo invisible que hace posible la vida, que son los cuidados, ¿no? Entonces quiero agradecer a Paloma, a mi pareja, jerezana, de Jerez de la Frontera. Por eso decía Laura que tengo la mitad de mi identidad está en Andalucía. Quiero agradecer a mis hermanos, a Manolo, a Carlos, que hacen posible ese hilo invisible de cuidados, pues llega hasta vosotras y a vosotros a través de mí. Pero yo estoy aquí gracias a que hay alguien sosteniendo la vida en el espacio que me correspondería. No os preocupéis que cojo el avión a última hora y me voy para casa otra vez. Nada, pues muchísimas gracias por venir. Me emociona muchísimo estar con gente que estáis a pie de calle, en el cañón día a día, con los chicos y con las chicas. Ahí lo decía Carmen, ¿no? Muchas veces nosotros y nosotras, los y las especialistas, pues no dejamos de ser paracaidistas, ¿no? Llegamos a vuestras escuelas, a vuestros institutos, acompañamos algunos procesos en algunas aulas, pero quien está en el día a día, quien conoce a los chicos, a las chicas, a los niños, a las niñas, sois vosotros y vosotras hacéis un trabajo extraordinario. Ayer me quedé absolutamente emocionado con algunas de las propuestas, de las iniciativas, pero sobre todo la pasión que tenéis. Yo creo que aquí hay un factor cultural, o sea, que Andalucía mola mucho. Es decir, que tenéis una forma de vivir las cosas que en Euskadi pues somos pues, bastante más comedidas y al final la vida merece pasión. Me vais a permitir, quiero hacer un pequeño ejercicio psicomágico. Me decían, después de tantas conferencias, ¿estás nervioso? Sí, estoy nervioso y tengo miedo y quiero hacerlo lo mejor posible. Y hoy necesitaba cierto calorcito. Entonces voy a hacer un ejercicio psicomágico. He escrito los nombres de mis 3 criaturas, de Naya, de Jara y Alain, y las voy a dejar en la mesa. Y diréis, ¿y por qué haces esto? Porque a veces creo que nos olvidamos de las criaturas, yo por lo menos, ¿no? O sea, nos ponemos a teorizar, nos ponemos a investigar, pero realmente quienes tenemos ya una determinada edad, estamos en esa fase de tránsito de la vida donde ya hemos aprendido bastante y tenemos capacidad de transformación, pero relativa. Pero realmente donde está el corazón de la bestia, donde está el núcleo, donde se cimentan las inequidades, donde se construye la cultura, es en el proceso básico de socialización. O sea, cuando nace la criatura, pues que antes de que nazca la criatura, antes de que llegue al mundo, ya está siendo influida pues, por nosotros y por nosotros. Entonces, quiero que no se nos olvide y quiero que tengáis también presente, voy a convertir a Naya, a Jara y a Alain en todas las criaturas, en vuestros alumnos y en vuestras alumnas, y me lo voy a aplicar a mí para tratar de ser coherente con las cosas que digo, ¿no? Y además yo creo que son nuestras mejores maestras y maestros, ¿no? Nos enseñan muchísimo de la vida. Bueno, Mafalda y la coeducación. Estos días estaba escuchando bastante esto de qué es el acabose, ¿no? Cuando hablamos de las nuevas generaciones, cuando hablamos de los chicos y de las chicas, me recordaba esta viñeta, ¿no? de la gran Mafalda. Fijaos, una gran aportación de un hombre al feminismo, ¿no? La creación de la figura de Mafalda, ¿no? Está este señor con su traje y pasa un hippie. Por Dios, un hippie con el pelo largo. Y dice, esto es el acabose, ¿dónde vamos a ir a parar, ¿no? con esta juventud? Y Mafalda, brillante, lista y maestra como es ella también, dice, no exagere, esto solo es el continuose del comenzóse de ustedes. Es decir, cuando hablamos de la pornografía, cuando hablamos de la sexualidad, cuando hablamos de la violencia, es la réplica del modelo de referencia que con éxitos y con fracasos hemos construido. Quiero hacer una pequeña dinámica, no es un juego, es una dinámica que aplicamos en los institutos, no la voy a hacer completa ni mucho menos, pero sí que creo que revisemos desde una perspectiva crítica qué cuerpos están presentes lanzando mensajes no conscientes, no cognitivos racionales, sino todo lo que significa el cuerpo. Chicos, hombres, varones de la especie sapiens, con el pulgar opositor, con el céfalo altamente desarrollado, ¿os podéis significar un momento? ¿Os podéis levantar un segundo? Es un segundo, ¿no? Sin más, ¿eh?
¿Os podéis levantar un segundito los chicos? Sí, sapiens somos todos y todas, pero los chicos. Hay un 10% de chicos inscritos en esta jornada. Esto es un reflejo, es un espejo de nuestra sociedad. Es decir, la educación sigue siendo una profesión feminizada. Somos minoría los chicos que estamos presentes en todos los ámbitos que tienen que ver con la consecución de la igualdad, con la lucha contra las violencias machistas, y esto no puede ser. O sea, yo creo que nos tenemos que agradecer, no nos tenemos que echar flores tampoco a los que estamos aquí, pero el próximo congreso de coeducación, el próximo congreso de violencia, yo creo que nos tendríamos que marcar como objetivo, y esto no es una crítica, es una propuesta en positivo, como que las que me gusta hacer, tenemos que llenar esto de hombres. Tenemos que ser significativos para trasladar el mensaje en el aula, no solo a través de los planes diseñados para trasladar determinados mensajes, sino en nuestros cuerpos. Nuestras identidades también contagian modelos de referencia, ¿no? Sin más, si os parece, nos sentamos. Muchas gracias. Este tipo de dinámicas las suelo aplicar en los institutos y el resultado es fantástico. Cuando le preguntamos, les pido a los chicos que se levanten, pero esto también lo hago con empresarios, con guardias civiles, con policías nacionales, lo hago con presos. Y pregunto a los hombres, una vez que se han levantado, suelen tardar 3 nanosegundos en levantarse. Y, sin embargo, cuando les lanzo la pregunta ¿qué significa ser hombre? ¿Sabéis cuál es la respuesta? Teresa, ¿sabéis cuál es la respuesta mayoritaria de los hombres frente al cuestionamiento de qué significa ser hombre? Silencio. Perplejidad, es decir, ¡ostras! Nunca en mis 53 años de vida, siendo directivo de esta multinacional, me había preguntado y me había planteado a mí mismo el significado de ser hombre. ¿Qué significa ser hombre en el siglo XXI? ¿Qué significa la masculinidad? El otro día hicimos esta misma dinámica, que en un grupo de hombres por la igualdad, cuando les preguntaba, ¿qué significa ser hombre? Lo mismo, silencio. Lo mismo, desasosiego, duda, vergüenza. Entonces, ¿cómo vamos a ir donde los chavales? ¿Qué tipo de modelo de la masculinidad les vamos a trasladar si los modelos de referencia de las personas adultas no están claros? Si no sabemos cuál es el significado de la masculinidad. Yo quería trasladar esta idea. O sea, los hombres que trabajamos en el ámbito de la igualdad, hacía alusión Laura, a que soy un referente. Pues soy un referente del desastre, es decir, soy alguien empeñado en avanzar hacia un modelo identitario personal lo más justo y lo más coherente posible, pero me encanta esta idea, que se la abrí una vez al compañero, que lo nuestro se parece mucho a los alcohólicos anónimos. Es decir, tú llevas 5 años sobria y sigues siendo alcohólica. Llevas mucho tiempo tratando de quitarte el impacto que el sexismo ha tenido en tu vida, los escaqueos cotidianos, el poner por encima tu vida profesional de la vida de tu pareja, el de tomar determinadas decisiones que hacen que al final estés menos tiempo en casa y cuides menos. Es decir, el sexismo de raíz no se cura, se transforma. Donde podemos hacer impactos fundamentales es cambiando las estructuras. Es decir, esta sala nos permite este tipo de encuentros. Si tuviéramos otra estructura, podríamos relacionarnos de otra manera y podríamos estar construyendo realidades relacionales distintas. Hoy os voy a dar pocas certezas, ¿no? Sobre todo quiero trasladar dudas, preguntas, pues algunas cuestiones que yo tampoco he sido capaz de resolver. Yo no sé si tenéis en cuenta estas cuestiones, ¿no? La coeducación tiene en cuenta el impacto específico que el sexismo tiene en la socialización de los chicos. Podemos decir de alguna manera que hemos abandonado a los varones, y aquí me voy a mojar, voy a hacer un paréntesis, digo que sí, que hemos abandonado a los varones, no hemos tenido en cuenta ni sus emociones, ni el impacto específico que el sexismo ha tenido también en ellos, y ¿son suficientes nuestras acciones coeducativas o contribuimos con las que hacemos, con nuestras intervenciones a generar resistencias? Porque yo hay algo que me llama poderosamente la atención cuando contamos anécdotas de las resistencias que nos encontremos en el aula. Es decir, ¿y nosotras y nosotros qué papel tenemos en la generación de esas resistencias? Otra pregunta, ¿deberían los hombres ser feministas? ¿Debemos trasladar esta idea de que desde una perspectiva ética es muy importante para los niños conocer, abrazar
y defender el feminismo. Si os dais cuenta, las personas adultas todavía estamos discutiendo sobre estos temas. Claro, el del título de esta ponencia hace referencia a la masculinidad igualitaria, pero ¿qué es la masculinidad igualitaria? La masculinidad igualitaria no es un destino. Y aquí me acuerdo siempre de Paco Muñoz, al que se hizo referencia aquí también, el profesor de la Universidad de Granada ya fallecido, ¿no? Que él hablaba de la paz imperfecta, ¿no? Como cualquier proceso humano no es perfecto, o sea, no hay un destino donde tú digas, pues como en aquella anécdota que contaba Eduardo Galeano, ¿no? Que había dos campesinos conversando sobre la utopía. ¿Y qué es la utopía? Pues esa línea que ves en el horizonte, que cada vez que das un paso hacia ella, esa línea se aleja un paso. Y si das dos, se aleja dos pasos más. Bueno, entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues caminar. ¿Para qué sirve el feminismo de los hombres? Para transformarnos. ¿Sí? Pero es muy probable que, como la utopía, nunca lleguemos a alcanzarla, ¿no? Entonces, cuando hablamos de masculinidad igualitaria, es en transformación, es imperfecta, es cuidadora, es crítica, es pacífica, es expresiva, es compasiva, es profunda, es empática, afecta a lo público y a lo privado, es tierna, practica la escucha activa. Y luego hay una parte que me parece muy importante, es huyendo de esa perfección y ejercitando la humildad. Yo creo que la práctica del perdón y el reconocimiento del daño causado, es decir, si somos sexistas por haber vivido en una sociedad sexista, es muy probable que todos, y yo el primero en nuestro currículum, pues tengamos algunas partes que no nos guste recordar porque han generado dolor y sufrimiento. Yo creo que trabajar el perdón, el reconocimiento y la reparación también en nuestras vidas privadas es importante. Yo estoy intentando insistir en que no necesitamos ningún pedestal para los hombres igualitarios, ¿no? Una hipótesis. Os recuerdo lo que ya ha dicho Laura. Si tenéis cualquier cuestión a plantear, id anotándola y se lo podéis pasar a nuestro compañero azafato que está ahí, porque sí que quiero que nos mojemos, sí que quiero que pensemos sobre esta idea. ¿Qué pensáis? ¿Cómo lo veis? ¿Es así? Es decir, la igualdad real no será posible sin la incorporación y el cambio de los hombres, los chicos y los niños, porque si fuera un símil futbolístico, el balón estaría otra vez en el tejado de los hombres. ¿Es cierto que no va a poder haber un empoderamiento real, estructural, profundo, irreversible de las mujeres si no se produce un cambio en los hombres? Es decir, ¿está en manos de los hombres? Yo creo que hay dos elementos que ahí lo podemos ver con muchísima más claridad. Una, la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres no es un problema de las mujeres. Hay una pancarta preciosa ahí fuera. La violencia contra las mujeres no es un problema de las mujeres, sino es un problema de los hombres que sufren las mujeres. Luego la transformación, el cambio, la erradicación y la prevención, pues fundamentalmente la tenemos que hacer con la construcción de las identidades masculinas, con los chicos, con los varones. Y luego hay otro elemento fundamental que tiene que ver con las dobles, las triples jornadas y el sostenimiento de la vida. Hasta que los hombres no asumamos al menos el 50% de los trabajos prácticos de cuidado y el 100% de la responsabilidad del sostenimiento de la vida, las vais a seguir asumiendo vosotras. Luego la igualdad real no será posible. Claro, esto no lo digo yo, esto lo firmó el Estado español en el año 2014, don Mariano Rajoy Brey, en la cumbre de Estambul. Es decir, esto es un mandato legislativo de primer orden que debería trasladarse a la legislación de las distintas instituciones, ¿vale? Pero bueno, si queréis, luego lo podemos debatir, ¿no? Hace un tiempo mi hijo Alain tiene 7 años y me quería contar algo que había pasado el 25 de noviembre y no se acordaba de cómo se llamaba esa fecha, ¿no? Entonces me dice, sí, papi, aquel día que nos pintamos las uñas, ¿no? Sí, que nos la pintamos de lila. Y dice, aquel día que nos dicen a los chicos que somos malos, ¿no? Esto es etnografía. Es decir, claro, un niño socializado en un ambiente feminista, con una madre feminista, donde se habla abiertamente de todos estos temas, que para describir el 25 de noviembre asocia a cierta idea de dudas sobre los chicos. También, Houston, yo creo que hay algo que probablemente no estamos haciendo bien, no estamos trasladando el mensaje de la manera que probablemente quisiéramos, ¿no? Eso Raquel Rivarossi en su
en su libro ilustrado Lola Vendetta y los hombres, pues lo describe muy bien, de ahí esta viñeta, ¿no? Pero al final, cuando hablamos de masculinidad, cuando hablamos de masculinidad igualitaria, estamos hablando fundamentalmente del poder, cómo se nos prepara para el poder, cómo se nos legitima para el uso del poder en cualquier ámbito de la vida, desde el fútbol, la iglesia, la política y la economía, y cómo distribuimos los cuidados. En España y en todo el mundo, los hombres todavía seguimos siendo cronófagos. En España dedicamos 3,8 horas menos al día para el sostenimiento de la vida, y de ahí es donde fundamentalmente los hombres pues, obtenemos los privilegios que necesitamos para poder ejercer el poder. Además son vasos comunicantes. Si cuidas más, es mucho más difícil que tengas oportunidad de tener tiempo para ser poderoso, ¿no? Aunque pues, seguiremos manteniendo un capital simbólico de poder, ¿no? El lado político de las masculinidades, no lo olvidemos. Hay muchísimos países que son clave en el mundo. Trump se fue, pero otro Trump puede volver. Es decir, esto tiene un impacto político. El miedo de los hombres al cambio y el empoderamiento de las mujeres genera dividendos políticos de primer orden. Y en este mundo polarizado en el que estamos viviendo, ¿qué papel tenemos como educadoras, como educadores? ¿Somos polarizadoras? ¿Somos polarizadores? O sea, ¿contribuimos a esa polarización? Y al final, ¿qué ética masculina va a prevalecer, ¿no? Cuando hablamos de la normalidad, ¿qué sería una nueva normalidad? Pues que en esta sala hubiera al menos un 40% de hombres, que en los estudios de enfermería, de peluquería, de ballet, pues tuviéramos una representación de hombres significativa, equitativa, que empezase a cuestionar los modelos dominantes de masculinidad. Fijaos, este es un artículo que se publicó en El Confidencial antes de ayer. Es sobre Barcelona. Lo escribió Juan Soto Ibars, un periodista bastante crítico con los temas relativos a la igualdad. Y viene a describir algo así como el proceso de degeneración que está teniendo Barcelona. ¿Qué veis? O sea, ¿qué elementos hay en común en la degeneración de Barcelona? Hay pobreza, hay marginación, hay violencia, hay consumo excesivo de alcohol, hay violencia política. ¿Veis alguna mujer? Yo no he hecho una selección de las fotos. Son las fotos que aparecían en el reportaje. Entonces, Houston, nuevamente tenemos un problema. Hay un problema entre los hombres y apuñalamientos, vecinos que dicen que se han encontrado con regueros de sangre. ¿Qué ambiente hay en este local? Apuñalamiento, pero entre coleguillas, ahí en plan, la tontería, ¿sabes? Yo qué sé. La broma, ¿sabes? ¿Vosotros entendéis que, por ejemplo, solamente con el follón que se está montando ahora mismo, los vecinos ya no pueden dormir? Bueno, pueden dormir. Es constante, ¿no? Calla, coño, calla. Déjame a mí, que yo soy el de la cámara. A mí, es verdad, yo qué sé, tú te pinchas, él te pincha, tampoco es nada del otro mundo. Bueno, pues cuando nos referimos a la masculinidad tóxica, aquella idea de la banalización del mal, es decir, yo te hago daño, o sea, yo te agredo, y para entender la violencia machista, la violencia contra las mujeres, tenemos que entender un concepto que es más complejo, que es anterior, que es más profundo, que es más general, que son las violencias masculinas. No se podría entender la violencia machista sin la preparación de los cuerpos y del mapa emocional de los chicos para ser capaces de generar dolor como una forma de ocupar un lugar en el mundo. O sea, los chicos con la violencia, y aquí tenemos un caso, establecemos una especie de jerarquía social, y quien es capaz de utilizar la violencia y de demostrar su capacidad de dominación tiene elementos erotizantes, es más atractivo y ocupa un papel de liderazgo. Es decir, le llaman, le tienen en cuenta y es una forma extraña, pero se siente querido, ¿no? Pero muchas veces tenemos esa tendencia, ayer lo comentábamos también, de confundir, ¿no?, las masculinidades igualitarias con las nuevas masculinidades. Claro, cuando hablamos de las nuevas masculinidades no es un concepto exacto, porque hay determinadas masculinidades tremendamente tóxicas que también son nuevas. O sea, ya no es la idea del Fari que en gloria esté, sino tenemos algunas concepciones de la masculinidad que es profundamente tóxica, que se renueva incluso en lo estético, ¿no? Pero fijaos, quería compartir con vosotras, ¿no?, esta idea, ¿no? Tenemos el primer hombre igualitario de la historia fue Akenatón, Amenofis IV. Estamos hablando de más de 3.000 años. Esta es la imagen de la izquierda, es la primera representación de un ser humano varón en actitud de cuidado. Amenofis tuvo 6 hijas
Y si os dais cuenta, él es más conocido por Nefertiti, por su pareja, que él mismo, ¿no? Reinaron en igualdad. Y, sin embargo, su hijo, Tutankamón, que es la imagen de la derecha, lo echó todo por tierra. Ya veis qué diferencia hay, que la mujer en la imagen con Tutankamón está en el suelo y él hace gala, ¿no? del poder y la violencia con armas, mientras que su padre estaba abrazando a sus hermanas, ¿no? Vemos como esto que no es tan nuevo y no he podido evitar traeros esto, ¿no? Que me mandó el otro día una amiga desde Italia. Es una imagen de 1450, es una miniatura donde aparece la Virgen María leyendo la Torá y San José sentado en el suelo cuidando a la criatura. Esto de las zambombas de Jerez, no sé si conoces ese villancico, dice que la Virgen lavaba y San José tendía, pues un poco en esa línea. Entonces, hablar de nuevas masculinidades pues tampoco es tan nuevo, ¿no? Pero yo creo que al final estamos tan metidas, pero no solo en cuestiones de género, también en lo político, en lo identitario, ¿no? Los españoles y los vascos, en los de izquierdas y los de derecha, los feministas y los antifeministas, que al final nos establecen una categoría donde tienes que asumir una serie de características y no siempre tenemos esas características. O sea, no siempre yo soy igual de igualitario, depende de las circunstancias, depende del entorno. El otro día iba para Orihuela, me llevaba un taxista, iba a 154 el taxista, ¿no? Con unos tatuajes así, con la camisa que se le salía, y me puse a tartamudear y ni me oyó cuando le dije que por favor bajase la velocidad. Probablemente si me pasase esto aquí, en este contexto, donde hay una presión hacia mí más igualitaria, pues yo tendría otro tipo de respuesta. Yo tengo muchísimas contradicciones. Entonces, esa idea de que somos una cosa o somos otra, para mí es mucho más productivo, como comentaba Laura. O sea, no somos, ¿no? Sino transitamos en relación a determinadas circunstancias y determinadas oportunidades de transformación o determinados obstáculos para la transformación. Y esto, a la gente que os guste el vino de Jerez, os va a encantar el ejemplo, ¿no? Yo visitando ahí unas bodegas en Jerez, sabéis cómo funciona la solera, ¿no? O sea, el vino está en distintas botas y dicen, ¿cuántos años tiene el vino de Jerez? Pues no se sabe, porque cada año se va mezclando el vino, o sea, se vacía la bota que está en la solera, se le quita la mitad del vino, se coge de la segunda bota, se rellena la primera, así sucesivamente. Entonces el vino está mezclado con todos los vinos, con todas las añadas. Pero a mí me parece muy interesante para pensar en la socialización, ¿no? Cuando tú de repente estás súper igualitario, sales de terapia, sales del grupo de hombres, has escrito 3 libros y de repente te descubres y patinas, ¿no? Y es muy probable que sea justo entender que todos los procesos socializadores se convierten en elementos biologizados. Es decir, los impulsos químicos y eléctricos del sistema nervioso central, al final, lo que vienen a hacer es convertir en cuerpo y carne el sexismo. Entonces, tú puedes estar en un proceso de transformación, pero ese proceso de transformación siempre tendrá algunos elementos del pasado, de lo aprendido. Por eso os quiero invitar a que penséis dónde estabais, ¿no? Cuando teníais 2 años. O sea, cómo era vuestro contexto social y cultural. Yo nací en 1973, Franco vivía todavía, había legislaciones excluyentes, la homofobia estaba institucionalizada y el proceso de socialización fundamental en mi cuerpo, el que constituyó lo que hoy en día soy, es de aquella época. Esto es como el 600, ¿no? Vivimos el siglo XXI, pero con tecnología del siglo pasado. Y luego creo que tenemos que tener muchísimo cuidado con la mirada violentológica. Ahora va a venir el 25 de noviembre y otra vez vamos a empezar a sacar estadísticas de horror y vituperio. Los chicos. Hay un 20%, 1 de cada 5 jóvenes cree que la violencia de género no existe. ¿Cuál es la noticia realmente? Ese 20% que ayer comentaba Carmen, la mirada violentológica nos hace poner el peso, la carga de la prueba, el interés mediático, el interés social, las investigaciones, el discurso, el debate en aquellos chicos que no hemos logrado que tengan valores y prácticas más igualitarias. Pero la buena noticia es que el 80% de los chicos, a 4 de cada 5, cree que la violencia de género existe. Y a esos chicos y a esas chicas en las que tenemos que acompañar para darles voz. Y si os dais cuenta, en la inmensa mayoría de noticias, incluso en esta noticia, en la de la izquierda, aparecen chicos en un botellón.
¿Qué tiene que ver el botellón? O sea, yo creo que tenemos una mirada de la juventud edadista y violentológica, donde vale mucho más la violencia, le damos mucho más valor de cambio que las relaciones de paz y que los logros. ¿Conocéis a este chico? ¿Os suena? Pablo, de La Rioja. En aquellos días del confinamiento, cuando se dieron manifestaciones violentas, donde la inmensa mayoría de los violentadores volvían a ser chicos otra vez, pues este chico hizo un grupo de WhatsApp y pidió a sus amigos y amigas que así tenían escobas en casa y bolsas y salieron a limpiar los desperfectos que habían hecho los demás. O sea, ¿por qué no ponemos en valor esta nueva épica? Es cierto, y es una evidencia, que tenemos una relación extraña con la violencia. Los hombres a nivel global, el 95% de los actos extremos de violencia, es decir, la victimización, los victimarios que asesinan a otros seres humanos en el mundo son hombres. Desde una perspectiva antropológica, estamos hablando de que el monopolio y todo el complejo proceso de socialización y legitimación para el uso de la violencia tiene rostro de varón. ¿Eso significa que todos los hombres somos violentos? No. La violencia sigue siendo marginal en nuestro mundo y por eso sobrevivimos por mucho que cada vez que abrimos un periódico, que vemos las noticias, se ponga a luz de una forma reiterativa a los actos de violencia que están ahí, los tenemos que estudiar y los tenemos que atender porque provocan sufrimiento y provocan dolor. Pero los tenemos que entender para generar paces y no por el valor intrínseco que tiene la violencia. Decía Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo. Fijaros qué regalo más maravilloso para los hombres, ¿no? Ni siquiera naces siendo un hombre violento, sino por las circunstancias sociales, biográficas, socioeconómicas, de valores, de coyunturas, llegas a serlo. No nacemos los hombres desapegados de los cuidados, del afecto, de la expresión de cariño, de la ternura, sino que llegamos a serlo, ¿no? Y al final estamos viviendo un momento de crisis de la masculinidad. Yo creo que el 2008 fue 2018, el año del feminismo, fue la palabra más buscada en Google, junto a, ¿sabéis qué otra palabra? Masculinidad tóxica. ¿Qué se ha producido desde entonces? Lo comentó Carmen ayer también. Una resistencia activa de muchos hombres. Es decir, pero fundamentalmente estamos en esta situación de crisis, bendita crisis, si nos sirve para iniciar un camino de transformación. Pero claro, nosotros hemos pasado de ser dioses, de llegar a casa y que estuviera la comida puesta, que todo estuviera organizado a nuestra imagen y semejanza, a tener que limpiar el baño, a decidir cuándo se cambian las sábanas, cariño, cuánto tiempo hace que no cambiamos las sábanas. Es decir, claro, ese tránsito entre ser dioses y ser mortales, pero claro, una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer, ya sé que voy rápido, pero es que quiero contar muchas cosas, es dónde están los hombres. En este caso, ¿dónde están los hombres andaluces, ¿no? O sea, ¿qué evidencia tenemos que nos permita conocer cuáles son las dinámicas, las tendencias? ¿Qué porcentaje real de hombres andaluces tienen prácticas y resistencias a la igualdad? Entonces nos movemos entre los extremos. Evidentemente la izquierda no es andaluz, no, todavía no ha pasado aquí. Estamos entre la resistencia y la oportunidad, ¿vale? Decía Gloria Steinem estos días, ¿no?, que al final los hombres feministas son seres humanos completos. Esa idea, ¿no?, de la masculinidad igualitaria como una forma de completar la humanidad me parece preciosa, ¿no? O sea, cómo vosotras nos habéis enseñado un camino que es transitar entre la expectativa social de lo expresivo, que es humano, es decir, el cuidado, la conexión emocional, que en un contexto de inequidad y es un sistema binario radical puede ser una cárcel, pero son competencias y capacidades humanas que en un contexto igualitario donde se te permite ser expresiva, pero también desarrollar la parte utilitarista, lo que se ha considerado lo masculino, te completa la humanidad. Yo creo que ese es el proceso maravilloso que habéis liderado y que habéis demostrado que es posible lograrlo. Y para los hombres, el feminismo, la igualdad, ser aliados, estar en este proceso de transformación, entrenar el cambio, pasa por algo que es fantástico, que es bueno, que nos hace bien a nosotros y hace bien a las personas con las que compartimos espacio. Y como dice Marina Subirats, es bueno también para el planeta, ¿no? Decía el maravilloso pedagogo brasileño Paulo Freire, ¿no?, que nadie se libera solo, nos liberamos en comunidad, nos necesitamos, así como el sexismo, así como el machismo se transmite a través del proceso de socialización. Los procesos de transformación, los procesos de liberación también son sociales, también son comunitarios, también son colectivos. Luego, os necesitamos a las mujeres y nos necesitáis a nosotros.
decía Concepción Arenal, ¿no? Que las fuerzas que se asocian para el bien no suman, sino que se multiplican. O sea, hombres y mujeres con una agenda común a favor de la igualdad, a favor de la transformación y dispuestas a establecer un nuevo pacto de convivencia entre hombres y mujeres, pues estamos liderando un proceso que puede ser eficaz de cambio y de transformación. Pero claro, nos encontramos con muchas brechas invisibles, ¿no? Por ejemplo, proporción de hombres en Estados Unidos que piensan que en el ámbito de trabajo hacen todo lo que pueden para acabar con la desigualdad de género, ¿no? Pues casi un 80% de los hombres norteamericanos dicen que lo hacen. Y, sin embargo, un 41% de las mujeres dicen que no lo hacen. En Houston, otra vez tenemos un problema. O, en una investigación que hicimos en Vizcaya, un chico de 16 años dice: no sé qué queréis las mujeres, no sé qué queréis las feministas, la igualdad ya está conseguida, no sé qué más queréis, ¿no? Y el Banco Mundial nos dice pues, que tendrán que pasar 100 años a este ritmo, si no se produce una involución, claro, para que haya una igualdad real en el ámbito salarial. Al final, somos las historias que nos contaron y que ahora repetimos. Me gustaría que diéramos una pequeña vuelta, ¿no? Una regresión en el tiempo. Somos seres altriciales, profundamente dependientes. No somos como esa mosca del vinagre que nace, se reproduce. Imaginaos que trajéramos aquí un ser humano sapiens con 6 meses de edad y como es la especie más evolucionada del planeta, la dejamos aquí. Bueno, vamos a comparar el éxito adaptativo del sapiens frente a una mosca del vinagre. Pues la mosca del vinagre no necesita sociedad, no necesita cultura. El ser humano sí. Desde antes de nacer. Y para tener una buena vida necesitamos que durante muchos años alguien nos quiera, nos cuide y nos tenga en cuenta. Y si queremos tener un final de la vida dichoso, pues también vamos a necesitar que nos cuiden. Y aquí está mi padre, Manuel. Esta foto, y este soy yo, el de la foto de la izquierda. Esta foto está sacada el 6 de enero de 1976. Me acuerdo porque era el Día de Reyes y yo llevaba las chuchas. Yo me acuerdo que en entonces mi padre me parecía un ser gigante, ¿no? Y aquí estoy en la foto de la derecha, estoy con mis hermanos. Yo soy el cuarto en una familia de varones, somos todo chicos, ¿no? Pensad un poco en vuestro caso. ¿Qué hubiera sido, no? Pensad en vuestro referente masculino. En algunos casos no es el padre, pero pensad por presencia, por ausencia. ¿Cómo os ha influido en vuestra vida, no? El padre amoroso, el padre ausente, el padre violento. ¿Cómo hubiera sido vuestra vida si vuestro padre hubiera sido distinto? Si hubiera sido un padre igualitario. ¿Qué habría cambiado? ¿Estaríais hoy aquí? ¿Estaríamos en el mismo lugar? Al final aprendemos por imitación, pero no aprendemos tanto de lo que decimos, sino aprendemos de los actos, de los hechos. Hasta hace poco la neurociencia era incapaz de explicar el bostezo, ¿no? Hasta que se descubrieron las neuronas espejo. Claro, el gran reto es que ahora el padre a imitar soy yo. Yo soy el que estoy trasladando mensajes, modelos de referencia, capacidades, competencias, junto a mi pareja, junto al equipo que conformamos, junto al sistema de relaciones, la familia adquirida por la vida. Pero ¿qué tipo de referentes sois como profesores y profesoras, ¿no? Si tuvierais que poner una nota, ¿hasta qué punto estamos liberadas del impacto del sexismo en nuestras vidas? Hay una idea antropológica que a mí me parece fundamental. Si esta especie tan compleja y tan maravillosa ha sobrevivido, tiene que ver con una carga biológica que traemos de serie y que tiene que ver con la idea de que estamos diseñadas para el bien, ¿no? Que somos capaces de conectar con las emociones, con las alegrías, con los dolores, con las penas de las demás personas y comprender su experiencia humana. Pero claro, esta experiencia humana ocurre en un cuerpo, ocurre a través del lenguaje y todo ello impacta en un plano emocional. Y el sexismo atraviesa el lenguaje, atraviesa los cuerpos y atraviesa las emociones. Con un taller de 4 horas no producimos un cambio radical en algo que se ha ido construyendo durante años. O sea, el proceso de transformación requiere de mucho más tiempo, de mucho más empeño y de muchos más factores que intervengan. Algo que es absolutamente fundamental para producir una transformación, y aquí estamos hablando de evidencia empírica, es que se produzcan relaciones de apego y vínculo seguro con las criaturas y que las criaturas no sean violentadas. Y aquí sí que tenemos evidencia empírica, que las psicólogas que estáis en la sala lo sabéis mucho mejor que yo, que es mucho más fácil que un ser humano que tiene un apego y un vínculo seguro no ejerza violencia contra nadie,
O sea, hay muchas más probabilidades de que tenga relaciones de paz cuando ha sido querido, cuidada desde la más tierna infancia, ¿no? Pero no se trata solo de generar vínculo y de pintarse las uñas, como decía ayer Carmen, sino también se trata de actuar, de hacer cosas mucho más prosaicas como limpiar el baño. Os quiero traer alguna buena noticia. Después de muchos años trabajando con hombres, la masculinidad se parece mucho al Matrix. Hay que buscar el botón, ¿no? Cuando llegamos a determinados ámbitos y te encuentras a chicos profundamente resistentes, yo les miro así, ¿dónde tendrá el botón? O sea, ¿qué tipo de conversación, qué tipo de vínculo podríamos establecer como profesores, como profesoras, como educadoras, como educadores, para conectar con ese espacio donde se siente inseguro, donde conecta con el miedo, con la vulnerabilidad? Y os garantizo que el botón existe. O sea, está en algún lugar y después de muchos años de trabajo, en ambientes altamente masculinizados me han ocurrido cosas absolutamente maravillosas, ¿no? Pero esta idea de la necesidad de la transformación de los hombres, no lo decimos solo los hombres, sino que son muchísimas mujeres, muchísimas aliadas que podía nombrar aquí. Una de ellas, las que más admiro, es Bell Hooks, ¿no? Ella tiene clarísimo que el mundo necesita lo que ella llama una masculinidad feminista. Al final, fijaos qué cosa más profunda dice, ¿no? Que el patriarcado demanda a los hombres se vuelvan débiles emocionales. Es un sistema que niega a los hombres el acceso pleno a sus voluntades, el acceso pleno a su humanidad, que diría Gloria Steinem. Y es difícil que cualquier hombre resista o sea desleal a un padre o a una madre patriarcal. Rita Segato va un poco en la misma línea, pero fijaos el matiz que introduce Rita. Ella plantea que los hombres no deberíamos entrar en esto de la igualdad, en esto del feminismo por vosotras, por el dolor que la violencia machista, que la violencia de género produce en las mujeres, sino por nosotros mismos, para liberarnos del mandato de esa masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces, bueno, bajando, ¿no?, a los datos, yo creo que el punto de partida debe ser, sobre todo, para contrastar con chicos, con chicas, pero también con personas adultas, también en el ámbito de la política, es hablar de evidencia empírica. Y es algo que hacemos desde Promundo, poner encima de la mesa investigaciones contrastadas y debatir a partir de ahí. Entonces, bueno, os invito a que entréis en la web de Promundo y podéis encontrar investigaciones, estrategias de intervención con chicos y chicas. Tenemos el programa P de trabajo con padres, tenemos el programa H y M de trabajo con chicos y chicas, y se valora y se promueve el trabajo segregado. Es decir, se hacen sesiones de trabajo específicas con chicos, se hace un trabajo segregado con chicas, y luego se hace una apuesta en común como la metodología validada que hemos considerado que hemos conseguido probar que sería más eficaz, ¿no? El IMICH es que la buena noticia es que lo vamos a aplicar en Andalucía, y en unos meses tendremos el diagnóstico sobre dónde están los hombres y cómo están las masculinidades en el contexto de Andalucía, que vais a poder tener acceso a esos datos, que nos va a permitir diseñar mejor las políticas y diseñar mejor las intervenciones. Esta encuesta, este cuestionario se ha aplicado en más de 50 países, y a grandes rasgos, digamos, los resultados más generales es 5 minutos, bien. Es que es lo que tiene la masculinidad, ¿no? Que piensas que todo el mundo está deseando escucharte mucho tiempo y sigues, pero bueno, gracias, la verdad. El miedo, ¿no? O sea, investigaciones, un diagnóstico que hicimos en Vizcaya, además son siempre diagnósticos que hacíamos en Espejo, hicimos con mujeres militantes feministas, reconocidas especialistas en género e igualdad, y con hombres diversos, y la palabra más repetida en todas las entrevistas en profundidad y los grupos en discusión fue el miedo. El miedo, el desasosiego, el estar perdidos. Es decir, Houston, atentos y atentas a esa emoción primaria que puede ser tan profundamente manipulable y tan profundamente política. La soledad que reportan sentir muchos hombres, las dificultades escolares, el fracaso escolar sigue teniendo rostro de chico, las expectativas de vida menores en los hombres en relación a las mujeres, una relación extraña con la salud mental, con el suicidio, con la siniestralidad vial, con todo tipo de violencia, pero por otro lado seguimos manteniendo los privilegios, ¿eh? Los privilegios no los dejamos, porque esto sería como la otra cara de esos privilegios, ¿no? Ganamos más, ocupamos más posiciones de liderazgo, contribuimos mucho menos al sostenimiento de la vida. Pero yo creo que hay una idea interesante, que es no dejar a un lado los privilegios, trabajar el reconocimiento de los privilegios, el poder,
pero también por encima de la mesa los costes que tiene la masculinidad hegemónica tóxica, pero también las oportunidades que supone una masculinidad renovada, una masculinidad crítica, una masculinidad cuestionada, ¿no? Al final, esta idea de que soy un desastre, que todo me sale mal, es como la otra cara de la moneda de lo que veíamos ya de determinadas expresiones de masculinidad del siglo XXI que se parecen mucho a las del siglo XX, ¿no? Al final, en las distintas investigaciones que hemos aplicado a nivel global, ¿qué está detrás de las actitudes exitosas de no violencia y de cuidados? Fijaos qué dato más interesante. Los chicos que han cuidado a sus hermanos tienen menos probabilidad de ejercer cualquier tipo de violencia y de tener actitudes de riesgo. Parece ser que el cuidado genera cuidados, tener actitudes y valores más equitativas, haber tenido un padre que participaba en el cuidado, no haber estado expuestos a violencia, tener padres que trabajaban menos horas fuera de casa, parece ser que es un factor importante en una socialización más igualitaria, y el empoderamiento de las mujeres. O sea, que esos padres, esos hombres, estamos hablando de relaciones heterosexuales, tengan una pareja empoderada y con un empleo, ¿no? Pero, sin embargo, ¿qué factores están detrás de las prácticas más igualitarias? Los hombres con actitudes menos equitativas utilizan más la violencia contra su pareja, practican más el acoso sexual, tienen menos participación en el cuidado, etcétera, etcétera. Los cuidados generan cuidados y el sexismo y los modelos clásicos de masculinidad generan sobre todo infelicidad a los propios hombres y a las personas que les rodean. Hemos desarrollado una estrategia de investigación específica para los jóvenes que hemos llamado la caja de la masculinidad. ¿Qué medimos en esta investigación? La autosuficiencia. O sea, ¿qué impresión tienes tú de poder con todo? ¿Qué valor tiene en tu vida actuar con firmeza, sentirte atractivo, estar adherido a roles rígidos de masculinidad? Esto de fregar y de cuidar no es lo mío. Esa idea de ser y reafirmar la heterosexualidad o utilizar la violencia como forma de resolver los conflictos. Entonces, tenemos estas siete categorías que tienen que ver con 7 variables que consideramos fundamentales que definirían el farismo político, ¿no? Es decir, ¿qué elementos estarían definiendo la masculinidad hegemónica clásica? Y quienes se acerquen en al menos 5 de estos ítems hayan respondido positivamente, que se identifican, estarían dentro de la caja masculinidad. Y estar dentro de la caja masculinidad tiene consecuencias. Y estas consecuencias quienes están dentro de la caja masculinidad tienen más probabilidad de generar y de producir, de sufrir accidentes de tráfico, de suicidarse, de estar deprimido, de generar relaciones de control y de dominación, pero ojo, no son 2 cajas, no está siempre dentro, no está siempre fuera, no son tendencias. Al final, hoy en día, los hombres jóvenes, ya voy terminando Laura, en casi todo el mundo son más favorables a la equidad de género, pero se siguen reproduciendo todavía normas rígidas de masculinidad. Fijaros, quienes estaban dentro de la caja de masculinidad, el 63% de los chicos experimentó violencia física de otro hombre. El 5% habían experimentado violencia física en el último mes. El 42% reportaron haber sufrido bullying homofóbico. 1 de cada 3 hombres jóvenes dice que su pareja espera que él debe utilizar la violencia para defender su reputación, etcétera, etcétera. Tenéis acceso a estos informes en la página web de Promundo. Al final, entre un 40 o un 50% de los chicos estarían claramente dentro de la caja de la masculinidad. Por favor, cuando vayamos al aula, tengamos en cuenta esto, ¿no? Y al final esto tiene consecuencias, tiene distintos efectos. En una investigación que hicimos también en Vizcaya, los chicos se definían como brutos, violentos y salvajes. ¿Qué demonios hacemos en el siglo XXI generando una deseabilidad? Lo decían riéndose, lo decían con alegría, pero lo más preocupante es que generaban etnografía. O sea, cuando les preguntábamos por qué sois brutos, por qué sois violentos y por qué sois salvajes. ¿Cuál es el matiz? Que ellos no sabían responder por qué eran brutos y actuaban con brutalidad con otros compañeros, con otros chicos, pero las chicas sí. Las chicas expresaban que esta brutalidad, esta violencia, este salvajismo, que ellas también identificaban, tenía que ver con el rol social, tenía que ver con ser aceptados y tenía que ver con los modelos dominantes en
en el grupo. Yo tengo mucha esperanza con las chicas y estoy preocupado por los chicos. Yo creo que las cosas están cambiando de una forma. Esta es mi hija Naya jugando al fútbol, ¿no? Que si la vieran mis abuelas, Valentina y Antonina, yo creo que sus vidas nos dan la prueba, ¿no? Yo a veces fantaseo con que volvieran a la vida las abuelas, ¿no? Y pudieran tener una conversación con una hija que quiere ser alcaldesa, que quiere ser jefa de bomberos, que quiere ser presidenta, cuando ellas no pudieron serlo. Pero claro, tanto han cambiado. Este es mi hijo Alain, en la clase de ballet, es el único chico, y no veáis el esfuerzo que nos cuesta que se mantenga sin heridas excesivas, ¿no? Al final, este experimento que puedes hacer en Google, ¿no? Metes la idea de niñas fuertes en Google y te aparece esta imagen, que se corresponde con esa idea de fortaleza. Aparecen referentes como Greta, Malala, que realmente son chicas fuertes. Pero si metemos niños fuertes, ¿qué aparecería? Estamos hablando de otra fortaleza, pero claro, tenemos esos modelos de referencia. Son los modelos de masculinidad los que son factores de riesgo, pero también tenemos otro tipo de referentes imperfectos, pero que están ahí para empezar a generar dinámicas de transformación. ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Qué cosas funcionan para reducir la violencia de género? Empezar pronto. Yo creo que es una de las fundamentales. Hacer programas de capacitación parental. Trabajar con los chicos de forma específica, de forma grupal. Desarrollar la mirada crítica a las masculinidades y una cosa muy importante, incluir a las chicas y a las mujeres en el trabajo de masculinidades. Bailar con los chicos, amar, abrazar, confiar, escuchar, perdonar, comprender, ¿no? Yo creo que somos los hombres y las mujeres, que somos cada uno y cada una únicas e irrepetibles, que estamos unidas por la igualdad y por el bien común. Quería compartir este vídeo ya para terminar. Leonard Bernstein decía que la forma más eficaz de comunicación es el amor. Cuando le preguntaban, bueno, ¿y cómo eres capaz de dirigir a la orquesta y que suene tan bien, que te escuchen, que sepan lo que les quiere transmitir? Es el amor. Yo les miro a mis músicos, eran músicos la mayoría, había pocas mujeres en aquella época, y les estoy diciendo que les quiero, que les amo. Y me pareció una imagen bonita para terminar, para cerrar, ¿no? de hombres expresivos comunicando ternura, ¿no? Bueno, si vosotros habéis podido, pues nosotros también. Es que ricasco. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Richard. Perdona que te haya tenido que interrumpir, pero vamos ya un poco retrasados. Te lo había advertido. Sí. Bueno, tenemos algunas preguntas, anécdotas y, bueno, reflexiones. Así que voy a intentar un poco, ¿vale? Por un lado, bueno, alguien dice, ¿a quién debemos hacer la pregunta de hemos abandonado a los varones? ¿No crees que hacérselo a las mujeres las hiperresponsabiliza? También hay otra pregunta también relacionada con, bueno, ¿no? Cuando has afirmado, ¿no? Lo de que hemos abandonado a los varones, en que hacen también una reflexión de si no crees que se ha tardado demasiado en incluir o nombrar a los hombres en las políticas feministas, en los planes de igualdad, y ello ha propiciado que los hombres nos hayamos incorporado tarde a estas propuestas porque en el lenguaje no se nos nombraba. Después hace una postdata, ¿no? O una aclaración y dice que esto se reparó en el segundo plan de igualdad para la educación en Andalucía.
si quiere un poco contestar, ¿no? Sí. Sí, bueno, el abandono de los varones tiene que ver con mi propia experiencia, ¿no? Después de muchos años trabajando en el ámbito de género y de igualdad, me di cuenta, hasta que no fui padre de un varón, no me di cuenta. Por eso he puesto los nombres aquí, ¿no? Porque esa sensación de que no hay agenda, ¿no? para los chicos, o sea, que no acompañamos esos procesos de transformación. Quienes sois madres, padres, ¿no? Y tenéis alguna hija en edad lectora, podéis encontrar 200 títulos, desde cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, 50 mujeres que cambian la historia, biografías de mujeres fantásticas, maravillosas, que denotan ese gran salto adelante que hemos dado. Sin embargo, vas a comprar un libro que conecte con la experiencia socializadora de un chico, de un varón que quiere iniciar ese proceso de transformación, o por lo menos que no quiere verse solo, y prácticamente, o sea, no hay nada. Sí que hay lo que tiene que ver con poner en valor a las mujeres, que es muchísimo para los chicos, también para los hombres. Lo que no hay es aquello que tiene que ver con la parte específica de la agenda feminista para los chicos, para los varones, ¿no? Te preguntan, ¿quién crees que ha abandonado a los varones? Yo creo que como sociedad. O sea, en los planes, en las políticas de igualdad, yo creo que en otros países, por ejemplo, tienen en cuenta los rasgos específicos, los sesgos de género que hay en el suicidio adolescente, por ejemplo. Y sin embargo en este país no le damos ninguna importancia. O la siniestralidad, por ejemplo, o ámbitos que tienen que ver con la salud. Ahí no hacemos una lectura de género, donde eso tiene muchísimo que ver con la masculinidad hegemónica, y donde quienes terminan cuidando a esos chicos que se accidentan vuelven a ser las mujeres otra vez, ¿no? ¿Crees que se ha educado correctamente en feminismo? Te hacen la pregunta diciendo, bueno, que quieren compartir, hay una profesora que quiere compartir una anécdota como profesora de primaria. Es decir, tras sufrir del recreo había sucedido una pelea. Las chicas dijeron que ellos eran maltratadores y violadores, y ellos respondieron feministas, ¿no? Como insulto, ¿no? ¿Crees que no se ha educado correctamente en feminismo, tanto a chicas como a chicos? Te pido tu opinión. Yo creo, no sé, yo tengo un pequeño sesgo optimista, ¿no? Pues yo creo que este país se ha transformado de una forma tan radical y tan profunda en los últimos 50 años que tenemos que poner encima de la mesa el logro de un empeño colectivo que tiene que ver con la democracia. Y la democracia, la incorporación de las mujeres a todos los ámbitos que todavía... Con esto no quiero ser excesivamente optimista, en el sentido de que queda mucho camino por recorrer, pero yo creo que tenemos que reconocer el camino logrado y los cambios que han acaecido, que tienen que ver con las luchas y las reivindicaciones feministas. Lo que pasa es que nos falta la otra parte, que es la incorporación de los hombres y muchas veces el paso atrás de los hombres, sobre todo del espacio público, ¿no? ¿Te piden alguna estrategia para trabajar con el alumnado de FP, por ejemplo, en ciclos de carpintería, fabricación mecánica, electricidad, donde la presencia de chicos es mínima? ¿Hay 1 o 2 alumnos por grupo o ninguna? Ah, chicas, perdón, claro. Digo que no entendía, chicas, donde hay muy pocas chicas, ¿no? Sí, ¿Cómo trabajar con ellos? O sea, con ellos fundamentalmente yo creo que hay una parte común, que es la formación en género y en feminismo, es conocer las inequidades que persisten y conectarlo con la vivencia personal de sus roles, y sobre todo con la satisfacción. Yo creo que esa idea que propone el feminismo, ¿no?, de vivir vidas que merezcan la pena ser vividas, esa idea que casi roza lo espiritual, yo creo que tenemos que empezar a trasladar a los chicos. Hay un documental que podíais ver con los chicos, es La máscara con la que vivís, The Masks You Live In, que muestra realmente qué hay detrás de los chicos cuando se quitan la máscara, o de los hombres cuando nos quitamos la máscara con la que vivimos, ¿no? Hay muchos materiales. En la web de Promundo tenéis, en el programa P y en el programa H, tenéis materiales específicos para intervención en el aula. Hicimos una guía para el Gobierno de La Rioja que se titula precisamente La caja de la masculinidad, que también la podéis encontrar en la web de la Dirección de Igualdad del Gobierno de La Rioja, que tiene también herramientas, metodología y una parte teórica de cómo intervenir con chicos en el aula. Bueno, te hacen reflexiones, ¿no? Bueno, que no están de acuerdo con que la educación sea una profesión feminizada. Te pregunta que si crees que estamos en riesgo de que las mujeres jóvenes copien rasgos masculinos violentos, ¿no? Es un poco, ¿no?, el rol, ¿no?, que algunas veces, ¿no?, nos hace también la sociedad, ¿no?, tener a las mujeres, ¿no?, de que parece que para mandar, ¿no?, o para saber mandar, ¿no?, o para saber
tenemos que copiar, ¿no?, modelos masculinos, ¿no? Yo estoy siempre en contra de eso y lo manifiesto en todos los foros y el jueves voy precisamente a un congreso feminista en Granada, donde también lo voy a decir, ¿no? Hay otros modelos de mandar que no tienen que ser el modelo, ¿no?, que, bueno, pues que el heteropatriarcado nos ha enseñado a las mujeres que también tenemos que mandar, ¿no? Bueno, esto lo estoy contestando yo, pero... No, pero bueno, sí, no sé, yo creo ¿qué piensas tú, ¿no? que hay un dato, ¿no? O sea, sin ir a debates esencialistas, ¿no?, pero la gestión de la pandemia, ¿no? O sea, ¿qué países han tenido más éxito y cómo ha coincidido que muchos de estos países han tenido al frente de los gobiernos o de las ciudades a equipos feministas con un liderazgo claro de algunas mujeres, porque no tiene tanto que ver con la única y exclusiva capacidad de esa única mujer, porque eso es muy masculino otra vez, ¿no?, de generar un liderazgo absoluto, sino cómo se configuran equipos mucho más diversos, que son mucho más capaces de atender la complejidad que requiere, pues en este caso, atender la pandemia, ¿no? Y bueno, un poco por terminar, ¿no? Si estás de acuerdo con que el sujeto político del feminismo es la mujer, ¿y qué opinas del desempoderamiento del hombre? ¿Es necesario? ¿Es un privilegio? Se está grabando esto, ¿no? Pero el feminismo, a mí Mariluz Esteban, cuando estábamos haciendo el máster de estudios feministas y de género, yo siempre estaba, porque los hombres pro-igualitarios me decían, hoy has cambiado, la semana pasada eran profeministas, tal. Dice, ¿hacéis un análisis crítico de la construcción de las identidades de género? ¿Hacéis lecturas de la genealogía feminista? ¿Queréis transformar los roles teniendo en cuenta el impacto específico que tiene el sexismo en las mujeres? Sí. Dice, pues deja de tonterías y tú eres feminista. Y yo, bueno, pues me gustó esa definición, me sentí cómodo y yo creo que el sujeto político del feminismo y de la igualdad son los hombres y las mujeres que se empeñan en ese objetivo desde la inmensa diversidad, desde el ámbito prioritario, y yo creo que ahí tenemos que estar bien claros, ¿no? Esta lucha es vuestra, el liderazgo es vuestro, pero nosotros tenemos nuestra agenda propia también desde el feminismo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Risa. Bueno. Desde el Instituto Andaluz de la Mujer, como bien ha dicho él, ¿no?, y con Promundo, vamos a intentar, estamos dentro de una nueva agenda también política, ¿no?, respecto de la igualdad. Vamos a hacer ese estudio, ¿no?, que tú has comentado y bueno, creemos desde el Instituto y desde la Consejería que tenemos que poner en valor, ¿no?, esos hombres igualitarios, ¿no?, que, como tú bien has dicho en muchas ocasiones, bueno, pues son nuestros padres, ¿no?, son las personas que nos rodean. No tienen que haber grandes referentes ni grandes, ¿no?, como yo muchas veces digo, ni gurús, ¿no?, ni líderes, ¿no?, porque no hay un solo modelo, igual que no hay un solo modelo de mujer, no hay un solo modelo tampoco de hombre, pero sí es verdad que podemos, y desde ahí vamos a intentar contribuir el Instituto a hacer materiales, a enseñar dinámicas también para que desde la escuela, ¿no?, pues se pueda trabajar en esa masculinidad igualitaria, ¿no?, que también yo no me gusta el de nueva masculinidad, porque también hay determinados grupos que dicen que son nuevas masculinidades y la verdad que dan un poco de miedo, ¿no? Así que bueno, pues muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente. Muchas gracias, Richard, yo te acompaño. Muchas gracias.